Buenas tardes a cada uno de los participantes quienes hoy nos están viendo a través de nuestra página oficial de Facebook. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva charla virtual denominada Trazabilidad en Alimentos Agropecuarios Primarios de Origen Vegetal. Esto como parte de los cursos virtuales desarrollados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Para ello, hoy contamos con la presencia del ingeniero Ángel Sánchez Cárdenas, quien estará a cargo de desarrollar esta charla virtual. Pero antes de dar inicio a esta exposición, permítanme darle las pautas que debemos tener en cuenta para el desarrollo de la misma. Es importante saber que las preguntas o consultas que desean realizar las harán llegar a través de nuestro Facebook oficial del SENASA. Y cabe recalcar que estas serán respondidas al finalizar la charla virtual. Muy bien, después de estas indicaciones, presentamos inmediatamente a Ángel Cárdenas Sánchez. Él es ingeniero de alimentos egresado de la Universidad Nacional del Callao. Posee 16 años de experiencia realizando trabajos tanto en entidades públicas como en entidades privadas. Hoy en día está dedicado a la gestión de inocuidad de producción y aseguramiento de la calidad de los alimentos. Actualmente, él labora como analista avanzado en la subdirección de la inocuidad agroalimentaria del SENASA. Además, él participa como miembro de la Comisión Técnica sobre Frutas y Hortalizas Frescas del Códex y Comité Técnico de la Normalización de Tecnologías Pecuarias. Buenas tardes, ingeniero Ángel Cárdenas, bienvenido. Lo escuchamos. Muy buenas tardes con todos, con cada uno de los participantes de esta charla de trazabilidad de los alimentos agropecuarios de origen vegetal. No, es un gusto poder ser partícipe de este evento, ¿no? Aquí les daba a la distancia una bienvenida tanto al doctor médico veterinario Janios Miguel Quevedo, nuestro jefe nacional, asimismo el biólogo Gabriel Vizcarra, director de la Dirección de Insumos Agropecuarios, Inocuidad Agroalimentaria, y el doctor médico veterinario Jorge Pastor de la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria. Entrando un poco al tema, voy a compartir mi pantalla. Listo. ¿Se visualiza la presentación? Sí, ingeniero. Listo. Entonces, el tema es sumamente importante, ¿no? Porque la trazabilidad, la rastreabilidad, la detección de huellas, señas, ¿no? Es un tema sumamente importante en el tema de los alimentos agropecuarios, ¿no? Nos ayuda a identificar dentro de la cadena de producción agroalimentaria, ¿no? El alimento, por qué etapas ha pasado, qué materiales, ¿no? Qué condiciones, qué tipos de procesos, qué controles ha tenido durante toda esa cadena de valor. Pero para poder tener una precisión, vayamos siempre un poco a la definición, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la trazabilidad, ¿no? Según la RAE, la Real Academia de Lengua Española, ¿no? Que es una adaptación del inglés traceability, ¿no? En el cual te define la trazabilidad como la posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo, ¿no? Asimismo, es un reflejo documental, o sea, hay una evidencia documentaria de la trazabilidad de un producto. O sea, ¿qué quiere decir? Que la trazabilidad es la identificación, ¿no? El rastreo, ¿no? Los pasos por el que recorre el camino a lo largo de la cadena agroalimentaria, ¿no? ¿Cómo nosotros lo tenemos documentado, normado?
Mediante el decreto legislativo 1062, ¿no? La ley de inocuidad de los alimentos lo define la rastreabilidad y rastreo de productos en la cadena alimentaria como la capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas específicas de su producción, transformación y distribución, ¿no? Entonces, a veces tenemos un poco la controversia de decir trazabilidad es lo mismo, rastrear es lo mismo. Bueno, de repente la trazabilidad es una adopción de una palabra en inglés, ¿no? Que conlleva rastrear, ¿no? Trace es vestigio, ¿no? Señas, huellas, ¿no? De algo o alguien. Entonces, un poco ya tenemos en cuenta que, al menos para fines prácticos, la trazabilidad y la rastreabilidad vienen a ser sinónimos. Bajo ese contexto, siempre tenemos que ir al lado normativo. En el reglamento de inocuidad agroalimentaria, nuestro decreto supremo número 004/2011 AG, en su artículo 16 especifica, ¿no?, que para asegurar la rastreabilidad a lo largo de la cadena, desde la producción primaria, procesamiento primario, distribución y comercio, que tiene que implementarse un sistema de rastreabilidad mediante la implementación de un plan interno de rastreabilidad. Para ello, hay que tener en cuenta diversas formas y asimismo nosotros de SENASA, como lo remarco ahí, contamos con unos lineamientos, unas fases para considerar dentro de la implementación del plan interno de rastreabilidad. Asimismo, el SENASA otorga un código de rastreabilidad, ¿no? Bajo ese marco, nosotros, dentro de la resolución directorial, ¿no?, 154/2011 AG SENASA DIAIA, aprobamos diversas guías de buenas prácticas de producción y higiene. Entre ellas está la guía para el sistema de rastreabilidad, que es una información que les sirve como base para que ustedes puedan implementar un sistema de rastreabilidad en su establecimiento de procesamiento primario o en cualquier tipo de producción, ¿no? En la parte inferior va a haber el link donde ustedes pueden descargar esa información, esa guía, u otras guías más, ¿no? Sean de producción primaria, ¿no? Prácticas en el transporte o en el almacenamiento. Asimismo, cada vez que hay un establecimiento que comercializa alimentos agropecuarios primarios y piensos también, obviamente los especialistas en las diversas direcciones ejecutivas, contando con 25 direcciones ejecutivas a nivel nacional, pues realizan una auditoría a fin de que los establecimientos cumplan con los requisitos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Básicamente hablamos del cumplimiento de buenas prácticas de manufactura, hablamos de la implementación de sus procedimientos operacionales estándar de saneamiento, o algunos lo conocemos como un buen plan de limpieza y desinfección. Asimismo, también contar con un sistema HACCP, que ese sistema conlleva asegurarte de una otra manera, mediante un análisis de peligros, la inocuidad de ese alimento. Asimismo, su plan interno de rastreabilidad y otros requisitos además. Si tienen todo el visto bueno y conformidad de la auditoría, se le entrega la autorización sanitaria. Y justo en la autorización sanitaria contamos con una codificación alfanumérica en la parte inferior del código de barras que nos identifica al establecimiento según la dirección ejecutiva que le ha expedido esta autorización o título habilitante. ¿Qué tiene o qué contempla también nuestro decreto supremo? Bueno, dentro del plan de rastreabilidad, lo que busca es considerar qué es lo que se debe tener en cuenta principalmente. El rastro del alimento a lo largo de la producción. Desde esa producción primaria, desde su cosecha, su poscosecha, hasta que pasa a un establecimiento de procesamiento primario. A veces dirán uno, ¿y qué es un establecimiento de procesamiento primario? Bueno, un establecimiento de procesamiento primario procesan alimentos agropecuarios. Un alimento agropecuario es aquel que proviene de la producción y procesamiento de alimentos agrarios, ¿no?, y pecuarios, ¿no? Entonces, en ese procesamiento primario realizan etapas en el cual no hay un cambio sustancial del alimento, como por ejemplo, pues, cortado, pelado, almacenamiento en frío, congelación,
entre otras, en el cual no hay un cambio, como le digo, sustancial del alimento, mantiene esas características naturales. Entonces, en todo ese proceso, hasta su distribución y comercialización, se debe tener en cuenta el rastreo del alimento, desde que se recepciona en un establecimiento, desde que se procesa, se manipula el grupo de operarios, las condiciones de manipulación, el envasado, su codificación, del lote a agrupación de productos. Todo eso conlleva a tenerlo documentado mediante un sistema de registros, ¿no?, dentro del plan interno de rastreabilidad. Entonces, voy a hablar a grosso modo las fases a considerar para poder implementar un sistema de rastreabilidad. Primero, ¿qué hay que tener en cuenta? Tenemos que estudiar nuestros archivos propios. ¿Qué quiere decir? Los archivos que manejamos, ¿no? Ya sea aquellos prerequisitos dentro de las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Recepción de mercadería, controles de envasado, controles de temperatura, ¿no? Aislamiento y de procesamiento, porque de repente esos son alimentos sensibles, necesitan una condición de frío. Asimismo, el envasado, condiciones del envasado, recepción del envasado, ¿no? Los diversos puntos de control. Asimismo, ¿no?, dentro de su programa o el plan operativo estándar de saneamiento, ¿no?, el POES, que me asegura mantener una condición sanitaria con el manejo adecuado del agua, con los controles de desechos, controles de plagas, asimismo el saneamiento de las estructuras, la frecuencia, el tipo de elementos químicos, detergentes, desinfectantes a utilizar que me asegure una condición sanitaria durante la producción, ¿no? Y obviamente, para que te asegure de una u otra manera, con todo el trabajo que se realiza, la inocuidad, el sistema HACCP. Que el sistema HACCP que llega a ser es una matriz de riesgo en el cual se evalúa y mejor dicho, se hace un análisis de peligros, ¿no? Y después se determina aquellos peligros, ¿no?, el cual se tiene que tomar medidas de control para ser considerados puntos de control y a ellos tener acciones correctivas en casos que hayan desniveles, asimismo un plan de validación y verificación de que el sistema funcione. Digamos, este combo de prerequisitos, el manejo de sus procedimientos, los registros de evidencia y control, nos deben ayudar a poder mapear al alimento durante su procesamiento. Ahora, si no tenemos algunos registros que nos lleven a mapear, a identificar el rastro del alimento, pues o generamos nuevos registros o actualizamos los que ya tenemos, ¿no? Siempre tener en cuenta que un sistema documentario no es llenarse de papeles, sino es optimizar el dato que se quiere o requiere durante el control. Asimismo, tenemos el tema de consulta con proveedores y clientes. ¿Qué conlleva este? Es un poco ya las relaciones que hay interinstitucionales con las empresas, ¿no? Por eso verán, uno de los puntos es consultar a tus proveedores y clientes, ¿no? ¿Cómo es el manejo de su sistema? ¿Qué información lleva? ¿Qué requieren? A veces tú como cliente, ¿no?, pides información a tu proveedor y tu proveedor pide alguna información complementaria. Entonces, esas informaciones que se entrecruzan pueden servir como retroalimentación entre ambos para mantener una rastreabilidad de sus productos. Asimismo, con tu proveedor, de la misma forma. Entonces, la consulta de ese trabajo puede optimizar, ¿no?, la generación de esa información a lo largo de la cadena agroalimentaria. También puede pasar el tema de pedir consejos mediante otras empresas, hacer consultorías. Las auditorías externas ayudan mucho a ver las falencias dentro de un sistema de gestión de inocuidad, ¿no? Y las autoridades de control, asimismo. ¿Qué también puede ayudar? Solicitar los registros a los proveedores y clientes, ¿no?, con el fin de poder ver la información que ellos le pueden aportar a ustedes del rastreo de sus alimentos y asimismo ustedes lo pueden complementar dentro de su sistema documentario y de registros. Y sí, también informarse si existen algunas guías, manuales, procedimientos respecto a este tema, así como hemos mencionado de que tenemos la guía para implementar un plan interno de rastreabilidad, ¿no?
Definir el ámbito de aplicación. Dependiendo en qué etapa nos encontremos dentro de la cadena agroalimentaria, producción primaria, procesamiento, distribución, consumidor, pues obviamente tenemos que potenciar la información que se requiere. ¿Qué quiero decir? Vamos al punto medio. En la imagen vemos al procesamiento primario. El que tiene que tener en cuenta 3 tipos de rastreabilidades. Primero, la rastreabilidad hacia atrás, la información que yo requiero de mis proveedores del producto, desde certificados de calidad, certificado de inocuidad, asimismo las condiciones cuando se recepciona un alimento, características físico-químicas, temperatura, ¿no? Grados BRICS, dependiendo del tipo de alimento, asimismo características fisiológicas, ¿no? La madurez, color, tamaño, va a depender mucho del establecimiento. Toda esa información que conllegue a poder mapear el ingreso de esa mercadería al establecimiento ayuda dentro del rastreo, ¿no? Asimismo, la rastreabilidad interna, o también denominada de proceso, es aquella en el cual cuando el alimento desde que ingresa al establecimiento hasta que acaba, pasa por diversas etapas, ¿no? Como le decimos a algunos, es un diagrama de flujo, ¿no? Un flujo de procesamiento, cadena de valor, como la quieran denominar, en el cual el alimento comienza a ser trabajado, manipulado, procesado. Entonces, durante esas etapas hay controles, como les comentaba, ¿no? Todo está dentro de los prerequisitos, ¿no? De las buenas prácticas, ¿no? Controles de envasado, puntos de control, almacenamiento, recepción de mercadería, ¿no? Todo eso. Incluimos también el tema de POEs, ¿no? El control de los operarios, ¿no? Las condiciones higiénicas. Entonces, todo participa acá. La determinación de los puntos críticos de control durante la cadena de producción, de procesamiento. Entonces, toda esa información que tienen registros, que tienen fecha, hora, control, inspector, supervisor, ¿no? Todo eso, si sabemos utilizar adecuadamente y condensar esa información para el rastreo, ayuda a identificar problemas o anomalías o responder de una forma inmediata en casos de eventos no deseados, ¿no? Asimismo, ya cuando tienes el producto terminado y va para el despacho, pues tener adecuadamente una rastreabilidad hacia adelante o de clientes, que conlleva el despacho, determinación de lotes, cantidades, lugares de distribución, entregas, clientes. Entonces, todo este proceso de rastreabilidad, ¿no? Va a depender dentro de dónde nos ubiquemos en la cadena de valor, vamos a tener que fortalecer. En el caso de un establecimiento de procesamiento primario debe tener bien definido sus inputs, sus ingresos, la información que requiere, tanto para la rastreabilidad hacia atrás o de proveedores, como la rastreabilidad interna o de proceso, asimismo como la rastreabilidad hacia adelante o de clientes. Definir criterios para la agrupación de productos, ¿no? En relación a la rastreabilidad. A ver, ese conlleva poder tener identificado mi producto, ¿no? Ya sea mediante una lotización, definimos un lote, que es la cantidad de unidades de un producto alimenticio que son producidas en condiciones prácticamente similares, ¿no? Entonces, esa es la definición. Cuando hablamos de agrupación de productos, es cuando diversificas, ¿no? Ya no es es un solo producto, digamos, no sé, una mezcla heterogénea de verduras, ¿no? Que dicen que es para tu sopa, tu apio, zanahoria, rabanito, todo ahí, ¿no? Son distintos productos. Entonces ahí agrupas, ¿no? Entonces hay una distinta identificación del alimento, ¿no? Entonces, ese es uno de los criterios, agrupar, saber agrupar, definir eso, ¿no? Se lo lotizan o agrupan por productos. Asimismo, los criterios, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Algunos tienen en cuenta el periodo, periodicidad del tiempo, horario, ¿no? Frecuencias para la producción. Asimismo, qué tipo de línea de procesamiento, la línea de crudos, ¿no? La línea de secos, frescos, ¿no? Refrigerados, ¿no? Lugar de procesamiento, fecha de procesamiento, hay diversas formas de poderlo incluir dentro de la identificación de productos, ¿no? Previamente haberlos agrupado.
Sí es importante, y quiero hacer un poco de mención, algunos dirían, pues entonces si lo identifico con mayor precisión, pues vamos a asegurar que el alimento sea óptimo. No necesariamente. Quiero leer en este tema el tamaño de lote o de agrupación. El grado de precisión de conformar sus agrupaciones y el sistema de identificación, dicha precisión determina el tamaño generalmente. Determina el tamaño. Generalmente, cuanto más acotada está una agrupación, menor es la cantidad de producto que hay que inmovilizar o retirar. ¿Qué quiere decir? Que a veces de repente yo puedo sesgar que en mi codificación del alimento, pues yo puedo poner de repente en toda esa codificación, pues, ¿qué línea de proceso es? ¿Cuándo se hizo? ¿Qué turno? ¿Qué manipulador? ¿No? Entonces, de repente me sale una codificación sumamente amplia y poco práctica. Entonces, sí es importante que sí, de repente ser específico, pero ver la viabilidad y practicidad a la hora de implementar una identificación de los productos, ¿no? Tenemos distintas formas de identificar. Tenemos los códigos alfanuméricos, los códigos numéricos, ¿no? Los alfanuméricos son aquellos que conllevan letras. Asimismo, ahora que es amplia la tecnología de información, tenemos los códigos de barra, los clásicos código barra, EAM 13, EAM 14 para la exportación. Asimismo, en los últimos años, el tema de los códigos de respuesta rápida, o conocido como QR, y una tecnología poco habitual en el rubro de alimentos, ¿no? Los sistemas de identificación por radiofrecuencia, ¿no? En el cual un poco ayudan, te mapean, te hacen la ruta del alimento, desde que se procesa hasta se distribuye, ¿no? Establecer registros y documentación necesaria. ¿Qué quiere decir? Creo que lo dije previamente, que en el punto 2. En todo el proceso de procesamiento, pues hay controles de producción, hay registros que se manejan dentro de las buenas prácticas, el POES y el HACCP. Estos registros deben darnos la información suficiente para poder rastrear un alimento. Desde que se presenta de repente un problema, o desde que se hace un simulacro de retiro de alimentos, con la finalidad de saber, pues, según el manejo de registros, cuándo se recepcionó, las características, quién lo recepcionó, cuándo se almacenó, cuándo se procesaron, quiénes lo manipularon, ¿no? Qué fechas, cuándo se dio la liberación del alimento, qué controles de sellado tuvo ese alimento, entre otros. Y eso va a definir mucho los problemas que se pueden presentar dentro del establecimiento. Por eso es importante la condensación de esta data. No es llenarse registros y registrar todo por registrar, sin tener en cuenta cuál es el fin de ese registro y la data que se recopila. Sí es importante tener en cuenta que los registros, el tiempo de vida que deben mantenerse es mínimo, el tiempo de vida de anaquel del alimento, ese es mínimo. Eso va a depender mucho del establecimiento. En el caso de certificaciones u otro, se recomienda que sea mayor, ¿no? Porque sirve de data para poder validar la información que se maneja. Quiero entrar un poquito a este punto en particular, ¿no? De los registros, ¿no? ¿Qué dice la ley 29571 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no? Dentro de etiquetado y denominación. El etiquetado de los alimentos se rige de conformidad con la legislación sobre la materia o en su defecto a lo establecido por el Códex. ¿Por qué quiero detallar en este tema el codificado? No el etiquetado, ¿no? Porque en nuestro artículo 27 hace mención que para facilitar la rastreabilidad de los alimentos, nosotros utilizamos el etiquetado, que es la información, casi una pequeña ficha técnica del alimento, como la documentación e información pertinente, que ya es parte del sistema de gestión de inocuidad. Entonces, el etiquetado es importante, claro, prácticamente es una ficha técnica del alimento, ¿no? Entonces, ¿qué contiene? Obviamente, previa a la identificación, el etiquetado, obviamente tener en cuenta que nosotros, como dice, ¿no? Nosotros estamos un poco alineados con las normativas referenciales del Códex, ¿no? Mediante el Códex están 1 de 1985, detalla que para el etiquetado debe constar el nombre del alimento, lista de ingredientes. En el caso del establecimiento de procesamiento primario, no contamos con lista de ingredientes, en sí con la materia prima que se procesa. El contenido neto, nombre y dirección del país, del fabricador, distribuidor, importador, etc.
país de origen de este alimento. Sí detallamos que debe contener el código de rastreabilidad, actualmente nuestro número de autorización sanitaria, la identificación del lote, que ya hablamos de la identificación del lote, marcado de fecha de expiración o famoso fecha de vencimiento, y las instrucciones de uso, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Almacenar en condiciones de frío, cocinar previamente, son esas instrucciones de uso de los alimentos. En el punto F tenemos que establecer mecanismos de validación y verificación. En este caso sí es importante que en el plan de rastreabilidad quede contener la descripción de estas actividades de vigilancia, ¿no? Tenemos que tener una persona, un doliente, el encargado, el responsable de esa vigilancia. Asimismo, tener programado con qué frecuencia se va a hacer estas vigilancias. Tenemos que revisar habitualmente para ver si la información que tenemos, ¿no?, es la adecuada, es la que se requiere, sino tener que hacer una revisión. Para eso sirve el tema de las verificaciones, ¿no? Tener una información precisa y exacta del rastreo del alimento, ¿no? Y obviamente, desde el punto de vista de eficiencia del recurso, el tiempo de respuesta. Porque en casos de alertas, ¿no?, alertas sanitarias, el tiempo de respuesta debe ser inmediato, por el tema de que puede afectar a un pueblo, a una región, se puede generar problemas graves por el tema de estos, ¿no? Es importante el tiempo de respuesta. Establecer mecanismos de comunicación entre las empresas. Esto sí conlleva es la relación interinstitucional en el cual la información fluye de forma eficaz desde el punto de vista de datos y eficiente, práctica, ¿no? Verlos ahora con la tecnología de información, los dispositivos, ¿no?, de información, que tengan la información o data abierta para que sus proveedores puedan tener esa recopilación de información necesaria dentro del rastreo de los alimentos. Entonces, es importante esos mecanismos de comunicación entre las empresas, entre los proveedores, los clientes, ¿no?, los consumidores. Asimismo, establecer procedimientos para la actualización, inmovilización y, en su caso, el retiro de productos. Y estos sí son en el caso que se presente, pues, notificaciones de no conformidad de alimentos y los más graves, las alertas, ¿no? En esos casos sí, obviamente, dentro del establecimiento debe activarse la gestión de inocuidad, ¿no? Y activarse todos los procedimientos que conllevan, ¿no? Desde la identificación del alimento, el retiro del alimento, ¿no?, su plan interno de rastreabilidad, ¿no?, los postservicios, qué se debe hacer, activar las acciones correctivas, correctoras, ¿no? Todas ellas conllevan, ¿no? Entonces, en las pautas básicas, tener en cuenta que sí, un establecimiento tendría que informar al SENASS. Asimismo, ya debe conocer la naturaleza del peligro, ¿no? ¿Qué se ha presentado? ¿Cómo se ha manifestado? Y eso se va a identificar tranquilamente haciendo el rastreo y evidenciando los inconvenientes en cada etapa, fase, lo que haya recopilado registros, ha sido manipulación, ha presentado E. coli, de repente ha sido manipuladores, ha sido salmonela, algún previsto con animales, detección dentro del control de plagas, todo eso es lo que se activa inmediatamente. Por eso, ¿cómo voy a conocer peligro? Obviamente, previamente que hago el rastreo y veo las anomalías dentro del sistema para poder disponer, ¿no?, de esa mercadería. Localizar el producto afectado, esto va dentro del, ¿cómo se llama?, el retiro de los alimentos, ¿no? Ya para eso él ya tiene bien informado su rastreabilidad hacia adelante, hacia clientes, para poder recopilar todos esos alimentos. Adoptar las medidas correctoras, que obviamente tiene que corregir de forma inmediata, al final tiene que inmovilizar el alimento para hacer los análisis respectivos del problema, ¿no? Obviamente ya en paralelo con la información que nosotros tenemos, pues nosotros tenemos que estar ahí también presentes. Informar a los actores de la cadena, ¿no?, obviamente a sus clientes sobre este evento, ¿no? Ahí se activa el tema de postservicio, ¿no?, porque hay un tema de retribución por el tema de este alimento. Y finalmente, ¿no?, es realizar un informe post manifestación y sacar las conclusiones del sistema, ¿no? Estos, digamos, son las pautas a considerar, ¿no?, dentro de los procedimientos de localización y movilización. Bueno, ese es un poco
todo lo que conlleva el tema de rastreabilidad, ¿no? Y bueno, estoy presto a algunas consultas en particular. Gracias más bien por su... Muchísimas gracias por la exposición, estimado ingeniero Ángel Cárdenas. Hoy recibimos los alcances más relevantes sobre la trazabilidad de alimentos agropecuarios primarios de origen vegetal. Y ahora pasamos a la segunda parte de la charla virtual, la ronda de preguntas. Muy bien, tenemos una consulta y nos dicen... Ingeniero, ¿me puede escuchar? Muy bien, tenemos un pequeño percance con la conexión del Internet. De esta manera finalizamos la charla virtual que ofrece el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Y agradecemos la participación de cada uno de ustedes, así como el importante aporte y los alcances que nos dio el especialista sobre el tema que acabamos de ver. Y los invitamos a conocer más sobre SENASA a través de nuestras redes oficiales en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Muchísimas gracias. Buena tarde.